Antes de empezar hay que hacer una diferencia entre radicalización y terrorismo. Radicalización y células no es la misma cosa. La radicalización es un fenómeno mucho más amplio que la violencia política. Entonces es súper importante para hacer una diferencia básica si no confundimos dos cosas que pues son interrelacionadas pero no sistemáticamente. Si hablamos de radicalización, entre comillas, radicalización en la religión o todo tipo de radicalización, para mí el factor fundamental es la familia. Lo que voy a explicar en la conferencia es decir, la variable de la dinámica familiar, lo que está pasando hoy en las familias de los jóvenes, cómo constituir una familia en un proyecto radical. Las células es otra cosa, es mucho más complejo, mucho más al margen del fenómeno de la radicalización. Que no estoy convencido que este concepto de radicalización explica algo de mucho más complejo, es decir, que corresponde a un factor antropológico de una manera muy sencilla, es decir, la manera hoy que utilizan los jóvenes para construirse. Radicalización no significa casi nada. A partir de cuál punto somos radicalizados, cómo se mide eso, es imposible a nivel científico. Hay que entrar más en los detalles, en la trayectoria social, para ver cómo entramos en un proceso de comunitarismo, por ejemplo, o de violencia política, otro ejemplo. Pero el concepto pantalla es un concepto más de represión que un concepto de ciencia social. Sabemos, porque existen muchos estudios en Estados Unidos o en Canadá, pocos en España y pocos estudios en Francia, sobre los efectos negativos que producen los estereotipos o los estigmas del lenguaje de la radicalización que produce una islamofobia que se puede medir. Es decir, que tú puedes tener un efecto negativo, un perverso, es decir, que tú vas a explicar todo con la religión o todo con el origen cultural y tú vas, como yo digo, culturalizar un poco la cuestión, pero el fenómeno de la radicalización también se puede encontrar en la radicalización en la cosa animal o en la cosa de derecha extrema o muchas otras cosas, muchas otras opiniones que no son únicamente unas cuestiones de religión. Y cuidado con los conceptos. Y voy a hablar de un artículo esta mañana en La Vanguardia que es un desastre. Es un desastre de mezcla de palabras que no corresponden entre ellas. Hablamos de radicalización, de terrorismo, de salafismo, de yihadismo. ¿Qué significa todo eso? Salafismo, ¿qué significa concretamente? No lo sabemos. Y mezclar todo eso produce una debilidad del lenguaje y una falta de política pública y más efectos perversos sobre la culturalización y la polarización de este problema sobre una población. Es muy importante que los políticos lo entiendan, porque es concretamente un efecto perverso que se puede medir. Entonces es lo que hay que hacer cuidado con el lenguaje, es súper importante.